Inciso A, la atracción oculta hacia la culpabilidad. Según yo, ese es en donde nos quedamos la vez pasada. Ujú. ¿Sí? Obviamente, pues, Sí. ¿de qué hemos estado hablando todo este capítulo? Del deseo a nivel físico y de cómo debemos entenderlo, comprenderlo, no malinterpretarlo, no tergiversarlo, no limitarlo. Está muy interesante, les digo, falta mucho porque se adentra hasta lo más profundo de ese tema. La atracción oculta hacia la culpabilidad y el dolor, ¿ok? Manual para la relación santa. Y comienzo a leer, mis niñas ya saben, si tienen preguntas, dudas, lo que sea, me dicen y lo comentamos, ¿ok? ¿Y están todas ahí? Sí. Empiezo a leer entonces, mis niñas. Y dice, párrafo uno, el falso yo, y lo pone entrecomillado, cree que el cuerpo, junto con sus apetitos, bien importante entre paréntesis, Morning. es su meta, su fuente y su vida. Siente que le falta algo y busca satisfacer sus necesidades imaginarias a través del títere corporal. Busca el sexo y el orgasmo con otros títeres corporales. Pero estos deseos, ojo, son impulsos milagrosos mal dirigidos y distorsionados, empapados de autogratificación egoica. Como este ser, encomillado, se cree incompleto, fíjense qué interesante, ¿eh? Busca placer de manera independiente y separado de la voluntad de Dios. Sin embargo, debido a que apartarse de la voluntad de Dios genera culpa, wow, todo placer que busquemos de manera independiente nos traerá también dolor. E insisto, mis niñas, para esto hay que tener un criterio amplio, no ponerlo en un punto donde nos genere culpa de manera inconsciente tener relaciones. Más bien hay que ponerlas o colocarlas en un lugar correcto. El dolor, capítulo 27 del texto, una referencia. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo. Capítulo 27 del curso de milagros, sección sexta, párrafo 1, oraciones 3 y 5. Y dice, cuando confundimos a nuestro ser con el cuerpo y perseguimos los impulsos de placer, egoicos, sin consultar la guía del espíritu, fíjense, bien interesante, buscamos completarnos a través del falso yo. Actuamos y respondemos a su autoridad aparente, pero lo que no reconocemos, bien interesante, ojo, es que Dios, junto con su Hijo, es amor, que todo lo abarca sin opuesto. El miedo, la ilusión, es lo opuesto al amor. Si Dios es amor y no existe ningún opuesto, no hay más que una voluntad amorosa, la de Dios, que Él comparte con su Hijo, el santo ser que compartimos. Si no hay más que una voluntad, y lo pone entre paréntesis, y es la de Dios, entonces ninguna otra voluntad existe en realidad. No obstante, mientras estemos perdidos en la creencia de que nuestra propia voluntad independiente, y lo pone entrecomillado, puede completar y gratificar al falso yo y a su títere corporal, nos vamos a identificar como un ser, entre paréntesis, digo entrecomillado, un ser opuesto con una voluntad ajena que se opone obviamente a la de Dios. Y es bien importante aquí tener bien claro cómo me estoy asociando al cuerpo, al personaje, todo eso. No es negarlo, mis niñas, es ponerlo en su justo lugar. Y pregunta aquí, ¿quién no se sentiría amenazado si muy en el fondo creyera que su ser, su cuerpo y todos sus codiciados deseos se oponen a Dios? Claro, por supuesto, esto es bien importante. Y de repente dice aquí, Dios es nuestro enemigo.
Esto se traduce en que el amor, la unión y la vida son nuestros enemigos, porque Dios es eso. Y entonces debemos mantener a raya el amor, que es nuestro santo ser, para que no aniquile a este falso ser con voluntad ajena. Todo esto es la culpa inconsciente, todo esto es lo que hemos creído, nos lo compramos, lo vemos como nuestra verdad e inconscientemente estamos generando toneladas y toneladas de culpa. Este nebuloso y persistente trasfondo de miedo proyecta en Dios a su gran atacante, la fuerza que se asoma tras cada ruina inminente. Quizá podamos ver ahora que todos nuestros impulsos de placer, separados de Dios, en realidad buscan la culpabilidad. Porque mientras codiciamos, ojo, los momentos de placer sensual, la culpa subyacente asegura que terminemos pagando por ello. Esto es muy fuerte, esto hay que asimilarlo de manera personal, dependiendo del proceso y de manera individual. Cada vez que sucede eso, en mi experiencia, ¿cómo me siento? ¿Cómo lo asocio? ¿Cómo lo experimento? Bien importante y mucha honestidad, obviamente. Luego proyectamos y manifestamos nuestra culpa no perdonada a través del autocastigo. Por eso el cuerpo se enferma, envejece y muere. Capítulo 29, una referencia del curso. En cuanto que algo se le pide al cuerpo que sea el enemigo de Dios y que reemplace lo que él es con pequeñez, limitaciones y desesperanza. Es su pérdida lo que celebras cuando consideras al cuerpo algo que amas o que odias. Tu Salvador no ha muerto ni tampoco mora en lo que se edificó para hacer un templo a la muerte. Él vive en Dios y esto y solo esto es lo que le convierte en tu Salvador. La insustancialidad de su cuerpo libera el tuyo de la enfermedad y de la muerte, pues lo que te pertenece a ti no puede ser ni más ni menos que lo que le pertenece a él. ¿Cómo aplico esto? Recuérdame. No tengo que eliminar ningún tipo de comportamiento específico. Acuérdense, no es el comportamiento, es desde dónde procede ese comportamiento. La consecuencia segura, ojo, de negar nuestro santo ser es una culpa tremenda que hay que reprimir, negar y proyectar en el cuerpo. Los demás, por supuesto, y el mundo. Como mencioné, a esta culpa no vista siempre le sigue la secreta expectativa de un castigo. Todo esto es inconsciente, mis niñas, que siempre se manifiesta después en dolor y finalmente en muerte física. Todas las adicciones corporales son eso. Dos puntos. Un autocastigo por el pecado aparente de haber seguido una voluntad que tiene que ver con el placer y el dolor separada de Dios. Mucha atención, por favor, mis niñas. Y repito e insisto, no tiene nada que ver con el comportamiento, sino de dónde procede. Quizás, ahora podamos ver por qué el placer egoísta siempre da lugar al sufrimiento. La atracción oculta hacia la culpabilidad y el dolor están bien explicadas en la sección del curso titulada Los obstáculos a la paz, en el capítulo 19, que ya hemos repasado y que aquí vamos a ver una referencia que dice, es imposible, atención, tratar de obtener placer a través del cuerpo y no hallar dolor. ¿Por qué? Porque es parte de la dualidad, ¿ok? El extremo de una misma. Es esencial que esta relación se entienda, ya que el ego la considera la prueba del pecado. En realidad no es punitiva en absoluto, pero sí es el resultado inevitable de equipararte con el cuerpo, lo cual es la invitación al dolor, pues le abre las puertas al miedo, haciendo que se convierta en tu propósito. La atracción de la culpabilidad no puede sino entrar con él. Y cualquier cosa, ojo, cualquier cosa que el miedo le ordene hacer al cuerpo, siempre tiene que ver con el dolor.
Por lo tanto, dice aquí, será dolorosa. El cuerpo compartirá el dolor de todas las ilusiones y la ilusión de placer. Ojo, ilusión de placer, porque también no termina de ser una ilusión, se experimentará como dolor. O sea, a un nivel mucho más elevado de conciencia, mis niñas, tanto, ojo, tanto la sensación de placer como la sensación de dolor es exactamente la misma. Qué fuerte, ¿no? Qué impresión. El cuerpo a las órdenes del miedo irá en busca de culpa y servirá a su amo, cuya atracción por la culpabilidad mantiene intacta toda la ilusión de su existencia. En esto consiste, pues, la atracción del dolor. Regido por esta percepción, el cuerpo se convierte en el siervo del dolor. Lo persigue con un gran sentido del deber y acata la idea de que el dolor es placer. Esta es la idea que subyace a la excesiva importancia que el ego le atribuye al cuerpo. Y mantiene oculta esta relación de mente, si bien se nutre de ella. A ti te enseña que el placer corporal es felicidad, mas asimismo se susurra es la muerte. ¿Ok? Entonces, ¿con qué concluimos? Con que tanto el placer como el dolor es exactamente lo mismo. Y el placer, refiriéndonos al placer que no es entregado, ¿ok? Que no se ve más allá de lo corporal. Ay, sección cuarta, mis niñas. El único uso válido del sexo. Vayamos al grano, dice Nouk Sánchez, y entreguemos otra verdad sin concesiones que Jesús ofrece sobre el sexo. Verdad sin concesiones, qué fuerte, ¿eh? Vamos a ver qué tal está esto. El único uso válido del sexo es la procreación. No es realmente placentero en sí mismo. No nos dejes caer en la tentación. Significa no te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. Esta es una referencia del Urtext, texto 1b 40f. Y dice, el único uso válido del sexo es la procreación, capítulo 1 del Urtext. Y dice Nouk, con símbolos o signos de admiración. Esta es una declaración impactante y muy inquietante. Al menos esto pensé cuando la leí por primera vez en el Urtext hace unos años. Para ser honesta, al principio no reconocí la profundidad de la postura sin concesiones de Jesús sobre el sexo. Inicialmente descarté sin claridad muchos de sus datos prácticos. Y pregunta, ¿qué quiere decir exactamente Jesús? El títere corporal es una fantasía porque pretende ocultar la mente detrás de él. El ansia de placer sexual es una fantasía centrada en el títere corporal y conlleva a rechazar y deshonrar nuestra verdadera identidad. Dice que toda tentación surge de un error muy común, que es creer que todos somos cuerpos físicos y que nuestra realización radica en saciar los apetitos del cuerpo. En caso de que cuestionemos la declaración anterior de que el único uso válido del sexo es la procreación, Jesús también nos dice en la siguiente cita que el impulso sexual es un impulso milagroso cuando se usa exclusivamente para la procreación. Ninguna, y pone aquí con letras negritas y en mayúscula, ninguna fantasía sexual o de cualquier tipo es cierta. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se hace aparente. El impulso sexual con el enfoque adecuado es un impulso milagroso. Un individuo ve en otro la pareja adecuada para la procreación y también para el establecimiento conjunto de un hogar creativo. Esto no implica fantasía en absoluto. Si soy llamado a participar en la decisión,
la decisión será también la correcta. Y dice Noak, esto fue una referencia del Urtext del capítulo 1, inciso B. Noriko, me surge una duda, Dime, perdóname. dime, mi Marla. Eh, o sea, entiendo lo que dice aquí, pero si uno ya va reconociendo que uno no es un cuerpo, realmente pues dejas de tener esa necesidad Yo creo que es a lo del que vamos a cuerpo. concluir. Ahorita lo que está haciendo Noak es poniéndonos en el punto de vista del Urtext, de la forma de ver, de la manera en cómo lo percibían y quizá cómo se interpretó lo que Jesús dijo. Porque es muy fuerte lo que está diciendo, o sea, está realmente Sí. diciendo la única manera justificable de tener sexo es porque quieres procrear. Y eso es completamente falso, a nivel de que eso fue lo que Jesús quiso decir, ¿eh? Ujú. Pero también aquí hay una arista muy importante. Perdimos el punto. O sea, no me puedo ir al extremo de decir la única manera válida de tener sexo es porque quiero procrear, pero tampoco, y lo voy a decir a nombre de mi personaje, tampoco el sexo por el sexo, el placer por el placer. ¿Por qué lo digo esto? Yo en terapia he tratado a algunas, principalmente mujeres, sino que 100% mujeres, que en un estado de rebeldía, por llamarlo de alguna manera, rebeldía por X situación, se han dedicado a tener sexo por sexo, o sea, tener sexo por tenerlo, en un estado de promiscuidad, de libertad, y lo único que se ha generado, y lo puedo hablar de manera genérica, es un estado de soledad, de incomplitud, de mucha culpa. Entonces, yo creo que aquí es interesante ver los dos extremos, tanto el entender el sexo solo para procrear y el sexo solamente por placer, en un estado de rebeldía, en un estado eh, no sé, como... Y ahí genera culpa. Y Ujú. también en el otro extremo, también genera culpa. Entonces, lo que estoy queriendo entender aquí en lo que estamos leyendo es que Nouk Sánchez está poniendo todo Los el dos extremos. contexto. Ujú, ujú. Y ella, porque confió muchísimo en el libro, esta parte no la he leído, pero confió muchísimo en cómo ha ido explicando todo lo que llevamos del libro, que va a concluir eh, en lo que tenemos que concluir, que al ser una actividad, bueno, vamos a dejar a que ella nos explique, pero Sí. efectivamente, cuando tú vas haciendo la conciencia, la conexión, no es que dejes de tener sexo, que sí puede pasar, ¿eh? Sí puede pasar, pero no es que pase eso necesariamente, Sí, sino a final de cuentas sigues en el cuerpo, claro. Ujú. sino que te asocias a ese comportamiento de manera muy distinta. Y sí, por supuesto, tiene que ver con el nivel de conciencia, de recuerdo que estés trabajando. Sí, Les digo, el otro día estuve revisando y falta mucho, o sea, de verdad se mete de lleno no con esto, porque al ser parte del sueño, el cuerpo tan importante, el sexo es parte fundamental y hay que entenderlo más allá. Ni crucificarlo, ni satanizarlo, pero también entendiendo cómo a veces podemos caer en comportamientos de puro cuerpo y que ujú, si soy honesta, terminan por generarme culpa. ¿Por qué? Porque solo hubo eso a nivel corporal. sí, Y parte de esos comportamientos corporales son muchos, ¿no? No solo sí, se limitan al sexo, pero el sexo es gran parte de ese comportamiento. ¿Sí, mi Marla? sí, sí, Vamos Maricón, a gracias. seguir leyendo a ver con qué nos sorprende la gran Nook. Entonces, esto es una referencia, como les decía, del Urtex. Y entonces, párrafo sexto dice, engañamos a nuestro ser. Mucha atención. Al pensar que podemos relacionarnos en paz con Dios, estoy repitiendo, con nuestros hermanos cuando nos identificamos con un objeto externo, el cuerpo, no lo estoy repitiendo. ¿Ok? Es que es tan importante llegar al centro sin irnos a los dos extremos, lograr
como dices, seguimos en un cuerpo, pero no soy un cuerpo. Y entonces, ¿cómo logro el equilibrio? Mientras hacemos esto, no solo intentaremos, por error, relacionarnos con los demás como cuerpos, sino que también, ojo, sino que también querremos conservarlos como tal. Cuando su identidad corporal ya no sirve, ojo, repito, subrayamos, cuando su identidad corporal ya no sirve a las necesidades del ego, entonces nuestro amor se convierte en odio. Claro. Ojo, todo esto en una mente egoica, separada. Este es el núcleo de toda relación romántica especial. Que esto ya lo leímos en el curso y que es muy interesante y que si se acuerdan en el curso, se centra específicamente en las relaciones románticas. Toda relación de amor especial termina casi siempre por ser romántica. Su objetivo constante es el intento imposible de una unión verdadera a través del sexo por medio de identidades corporales externas. Qué fuerte, qué fuerte. Limitar nuestro ser y a los demás al cuerpo produce culpa y es la atracción del ego por la culpa y la muerte. Muy interesante, mucho criterio. Híjole, qué fuerte. Estar consciente del cuerpo es lo único que hace que el amor parezca limitado, pues el cuerpo es un límite que se le impone al amor. La creencia en un amor limitado fue lo que dio origen al cuerpo. Atención, que fue concebido para limitar lo ilimitado. Dios no puede hacer acto de presencia en un cuerpo, ni tú puedes unirte a Dios, a Él. Ahí. Curso de Milagros, capítulo 18, sección octava, párrafo 1, oración 1, 3 y, perdón, párrafo 1, oraciones 1 y 3 y luego párrafo 2, oración 3. Insisto, es bien importante, mis niñas, no voy a negar el cuerpo, pero lo tengo que poner en su justo lugar, porque si no lo pongo en su justa dimensión, me va a generar culpa. En cualquier aspecto, ahorita estamos enfocadísimas y metidísimas en el sexo. No te engañes, dice aquí a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo, y lo pone con mayúsculas, externo, el úrtex. Este momento, dice Noak, es tan bueno como cualquier otro para recordar. El resultado seguro, ojo, ¿cómo lo menciona? Resultado seguro de identificarnos con un cuerpo y no con el santo ser, la muerte. Y la muerte en amplio sentido, ¿ok? En sentido amplio. Puedes leer la siguiente reflexión. 2 puntos. Y pregunta, ¿recuerdas la analogía de la bañera? Nosotros no podemos recordarla porque no hemos leído ese libro, que ese libro está pendiente y yo creo que es el que vamos a leer terminando este. Del libro El final de la muerte, volumen 1, página 192. Para representar de forma simple la ilusión de tiempo, nacimiento, muerte y sufrimiento del ego, usé el símbolo de una bañera del tamaño de un universo con el agua retenida por un solo tapón gigante, nuestra creencia innegociable en la muerte. Todos creen que el resultado seguro e inevitable de toda vida aquí, en el sueño, es la muerte. La creencia en la muerte ha superado con creces nuestra creencia en la vida. Y fíjense, ponen vida con mayúscula y entre paréntesis en Dios como amor, o sea, la vida eterna, la verdadera vida. La muerte es el sueño central del ego. Insisto, muerte en amplio sentido. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo. Manual para el Maestro, pregunta 27, que habla de la muerte. Esa pregunta es hermosa. La muerte, entre paréntesis, miedo, por eso es en
en el sentido más amplio, y no la vida, entre paréntesis, amor, ha estado en el centro del altar del falso yo. Y traten de hacer un análisis y vean y dense cuenta que así es desde el comienzo del tiempo. Pero Jesús apareció hace más de 2000 años para demostrar con su resurrección, mayúsculas, que la muerte es una ilusión y que por eso no existe. ¿Qué tal, eh? Ese es el verdadero mensaje de la crucifixión, la resurrección, para demostrar que la muerte no puede existir por encima de la vida. Y más de 2000 años después, seguimos en las mismas. La resurrección de Jesús quitó ese tapón gigante llamado muerte que parecía retener cautivo al sueño del tiempo, del sufrimiento y de la muerte en su totalidad. Todo el contenido del sueño simplemente desapareció. Ojo, ¿eh? Derrumbó el sueño por todos nosotros en ese único y supremo acto de amor. La ilusión de la muerte fue superada para todos. Esta es la expiación. Disponible, fíjense qué hermoso, disponible en cada instante santo que la aceptamos y la recibimos. Es decir, depende de nosotros recibir y reconocer la expiación. Todos tenemos la capacidad de elegir cuando aceptaremos la curación que Él logró por nosotros. Capacidad de elegir, yo escojo, yo decido, yo elijo. Pero, atención, aquí viene el pero mientras valoramos y por lo tanto elegimos identidades corporales, independientes, con mentes privadas, en lugar de la mente con mayúscula, compartida del santo ser, aún nos falta desprender el apego y valor que le damos a la separación, que es obviamente el temor a Dios como amor. Y aquí retoma y repite lo mismo. Depende de nosotros que logremos asociarnos desde el amor, desde la mente, sin olvidar el cuerpo, pero que la conexión y lo verdadero no procede de la ilusión, sino de lo verdadero, el recuerdo de lo que soy. Cuando Jesús sacó el tapón de la muerte con la resurrección, trascendió por completo la identidad corporal. ¿Se imaginan regresar de la muerte así? Después se trascendió por completo la asociación al cuerpo. Identificarnos por error con un cuerpo es lo que atrae el especialismo, el conflicto, la pérdida, la enfermedad, el dolor, el envejecimiento y la muerte. Y aquí insisto, mis niñas, hay una brecha que tenemos que verla muy, muy bien, porque si yo estoy desde el ego leyendo esto, entonces no me cuido, no hago ejercicio, como horrible, no me importa. Insisto y repito, perdón, tengo que colocar al cuerpo en el lugar que le corresponde. Ahí es donde el sueño se baja, se disuelve. Cuando Jesús resucitó, no quedó ningún cuerpo para enterrar, había desaparecido. ¿Por qué? Porque demostró literalmente que el cuerpo no era más que una imagen en el pensamiento. Nunca tuvo vida y por lo tanto no podía morir. Qué fuerte. Díganle esto a todas las mamás buscadoras, que lo único que quieren es un cuerpo para enterrar. Esto es muy fuerte, mis niñas. Muy, muy fuerte. En cuanto a proyección en el momento de la hora, sin pasado ni futuro, su cuerpo no se desintegró. Simplemente se desmaterializó. El cuerpo, cuando se entiende como nada, ojo, no puede morir. Esto es lo que Jesús quiso decir en la siguiente cita, cuando dijo que el cuerpo, siendo irreal, no puede morir. Jesús explica claramente lo que sucedió con su cuerpo en la tumba. ¿Y a qué va todo esto que nos está diciendo Nob Sánchez? A poner el cuerpo en donde le corresponde, porque el tema principal es el sexo.
Pero para que tú puedas ver el sexo de manera correcta, primero tienes que asociarte al cuerpo de manera correcta. Y entonces por eso hace toda esta explicación, todas estas referencias. Dice, mi cuerpo desapareció porque yo no tenía ninguna ilusión acerca de él. La última se había ido, se había depositado en la tumba, pero no había quedado nada que enterrar. No se desintegró porque lo irreal no puede morir. Simplemente se convirtió en lo que siempre fue. Y eso es lo que significa hacer rodar la piedra. El cuerpo desaparece y ya no esconde lo que hay más allá. Meramente cesa de interferir con la visión. Hacer rodar la piedra, ojo mis niñas, subrayamos, es ver más allá de la tumba, más allá de la muerte y entender que el cuerpo no es nada. Lo que se entiende como nada debe desaparecer. También del Urtex, ¿no? Todo esto eran mensajes para Helen, para su proceso personal, pero que hoy los leemos y bueno, nos acomodan y nos embonan de manera perfecta. La única manera de manifestar la apariencia de un cuerpo que enferma, decae y muere es investirlo de realidad como algo especial. Wow. Valoramos el cuerpo, porque esto está fabuloso. Valoramos el cuerpo como algo bueno o malo, entre paréntesis, que nosotros tenemos y nuestros hermanos no. Fíjense las incoherencias, lo cual sirve para probar que estamos separados. El cuerpo cuando se cree que es algo especial, sea bueno o malo, no importa, siempre está condenado a morir. Asignamos atributos especiales al cuerpo, que Dios no creó, ojo, para intentar probar que es una identidad separada de Dios. Sin embargo, nada existe en realidad aparte del amor divino que todo lo abarca. El cuerpo es el hogar del ego y pone entre paréntesis pecado, culpa y miedo, la trilogía impía que vimos en el mensaje de Kenneth Wapnick. Y el especialismo, mi personaje demuestra que es un ente separado. Por eso ve un enemigo mortal en las leyes divinas de amor inmutable, inocencia y unión. Claro, imagínense si el ego está buscando enaltecer, dejar pero bien claro la separación, los cuerpos. Las leyes divinas le vienen pero más que pesadas. Para defenderse y escapar del amor de Dios, que es vida con mayúscula, el ego, atención, subrayen mis niñas, el ego condena al cuerpo al ciclo de la reencarnación. La reencarnación es también parte del sueño, mis niñas. Sí lo experimento en la ilusión. No es verdad, pero sí lo experimento. Dice aquí, condena al cuerpo al ciclo de la reencarnación asesinándolo una y otra vez a través de la muerte. El cuerpo irreal no puede morir, porque no es nada. Estamos leyendo, ¿ok? Jesús nos dice que una vez que le damos un nuevo propósito divino con el Espíritu Santo, el cuerpo se acepta. Aquí está, mis niñas, esto bien subrayado, por favor. Repito, una vez que le damos un nuevo propósito divino con el Espíritu al cuerpo, el cuerpo se acepta como un simple medio de comunicación neutro para el perdón. Entonces, queda claro que no debo de negar el cuerpo. El cuerpo no se niega ni no se reconoce. Al contrario, se coloca en el lugar justo, como mediante el espíritu. Y entonces no puede estar enfermo, envejecer, descomponerse ni morir. Cuando la mente se cura, qué hermosa frase. El cuerpo la sigue. La frase de este señor Fox, que les he platicado su historia 500,000 veces. No le quedó más al cuerpo que seguir a mi mente. Y cuando por fin lo dejamos,
Lo hacemos con gratitud y dicha, dejando un cuerpo sano que había sido un instrumento útil para demostrar inocencia a todos. Y entonces eso de en el velorio yo me desgarro las vestiduras, lloro, lloro y me revuelco en el suelo y grito, ¿por qué, Dios? ¿Por qué te lo llevaste? Eso es pura culpa. Insisto, en Asia, en Oriente, la manera en cómo celebran la trascendencia del cuerpo es mucho que aprenderle. El cuerpo solo parece sucumbir a la muerte porque mantenemos, ojo, la creencia no perdonada de que somos un cuerpo, con una mente privada y una voluntad separada de nuestros hermanos y de Dios, y no el único, incorruptible e inocente santo ser que compartimos. Estas son palabras mayores, mucho mayores, porque si en esta ilusión me toca que trasciende el cuerpo de alguien que yo amo por el personaje, híjole, qué fuerte, qué dolor. Difícilmente podría yo aplicar esto, ¿no? Pero bueno, en el camino vamos y tratamos de entenderlo. Creer que los errores no pueden ser corregidos por el espíritu es creer que hemos pecado y que esos pecados son imperdonables. El ego quiere nuestra muerte, pero lo oculta tras una identidad corporal que por cuenta propia busca sentir placer y evitar el dolor. Nuestro plan de vida en el sueño, ¿no? Nuestra fe no curada en la muerte por sobre la vida de Dios con mayúscula le permite perseguirnos más allá de la tumba, hacia nuevas encarnaciones que prolongan las ilusiones del tiempo y del sufrimiento. Recuérdame, recuérdame, recuerda. Dedicar el cuerpo a la idea de mente de que es posible el pecado es su garantía de que nuestra creencia en el pecado, culpa y miedo, la trilogía, siempre conduce al amor. Y es la asociación que tengo yo hacia el cuerpo. ¿Desde dónde proviene esa asociación? Desde el miedo, desde la separación, desde el ego, desde la verdad en el sueño. Y dice, capítulo 15 del curso de milagros, el ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir mucho más allá de la tumba. Y sí, es lo que creemos. Capítulo 15, sección primera, párrafo 3, oraciones 3 y 4 del curso. Y otra referencia, capítulo 20, que dice, el cuerpo, atención, es el ídolo del ego. La creencia en el pecado hecha carne y luego proyectada afuera. Esto produce lo que parece ser una muralla de carne alrededor de la mente. Fíjense la imagen, ¿eh? Que la mantiene prisionera en un diminuto confín de espacio y tiempo hasta que llegue la muerte y disponiendo de solo un instante en el que suspirar, sufrir y morir en honor de su amo. Todo esto son como metáforas, pero wow, si logro entenderlas en mi mente, las veo verdaderamente aplicadas en mi experiencia a nivel de emociones. Capítulo 20, sección sexta, párrafo 11, oraciones 1 y 2. Jesús, dice aquí Noak, nos platica que Jesús compartió el material sobre el sexo al comenzar a dictarle el curso a Helen. El instinto sexual, en cuanto sede placer, es un impulso depredador que siempre conduce a la separación y a la muerte si no se le da un nuevo propósito divino con el Espíritu Santo. Muy importante esta oración con el final bien claro. Si yo ese impulso sexual basado en esa sed de placer no le encamino y le entrego hacia el Espíritu, entiéndanlo como puedan, siempre me va a generar culpa. Mientras sigamos usando el sexo de manera inapropiada,
inadvertidamente nos resistimos a cerrar la brecha de la separación. Hemos optado por ver y cosificar el cuerpo de nuestros hermanos y por lo tanto el nuestro. Entonces, mis niñas, ¿qué podría sugerir aquí? Que cada vez que yo tengo esa necesidad sexual, esa sed de placer, cuestionar desde dónde viene, hacia dónde la estoy proyectando. Eso también se me hace sumamente importante. ¿Hacia dónde le estoy proyectando? ¿Qué imagen externa está sustentando esa sed de placer? Es por eso que si realmente deseamos despertar del sueño de nacimiento y muerte, si realmente lo deseamos, necesitamos entregar nuestras relaciones especiales al Espíritu Santo para que las convierta en relaciones santas. Y si ya a estas alturas me queda medio claro qué es entregar al Espíritu Santo, el escuchar esto no me espanta, no me da golpes de pecho, no me dice, ay, pero ¿cómo? Si me ha quedado algo claro de todo lo que llevamos estudiando, no me puede espantar esta información, al contrario. Ay, qué descanso. Así vamos comprendiendo, qué importante, por experiencia directa, que es la única manera de comprender realmente y de entender, mis niñas, que no somos un cuerpo y que nuestro cuerpo no nos sostiene. No somos el cuerpo. Insisto, estamos en un cuerpo, pero no somos un cuerpo. Y me viene a la mente la imagen de cuando me voy a bucear, me pongo un traje, estoy en el traje porque lo necesito de acuerdo al nivel de energía que se maneja ahí, pero yo no soy ese traje. Cuando salga de ese lugar, energéticamente hablando, el traje me va a ser innecesario. El cuerpo opera exactamente igual, mis niñas. Estamos en uno y lo honro. Cuando me meto a bucear, no navajeo el traje ni aviento la aleta. Lo honro, lo cuido, porque aparte ese traje es el que me va a cuidar en ese lugar donde voy a estar. Pero yo he buceado, yo no sé si ustedes han buceado, pero cuando estás buceando jamás me entró la duda de decir, hijo, ¿soy este traje? ¿Soy esto? Jamás. Siempre tuve la conciencia directa, lúcida, de que estaba en un traje que tenía que cuidar, que era el que me iba a mantener segura en ese lugar, en esa conciencia, pero que en cuanto saliera de ahí, lo iba a soltar. El cuerpo opera exactamente igual, mis niñas, y hay que tener esa conciencia. El cuerpo tiene requerimientos, pero son corporales que no me pertenecen como ser. Y en ese instante que yo reconozco eso, ese requerimiento corporal no se elimina, porque no, sigo en la experiencia física. Pero ¿qué sí pasa cuando reconozco el requerimiento corporal como lo que es? Cambia el propósito, mis niños. Y eso es todo. Y eso es todo. En cambio, reconocemos con gran gozo, aquí viene, ¿no? Que nos sostiene el amor de Dios y que somos uno mismo o que somos un mismo santo ser unificado e inocente. Entonces, cuando yo hago ese reconocimiento de que lo corporal se queda en lo corporal, no lo niego, porque es parte de mi experiencia aquí en el sueño, pero lo reconozco como lo que es sustentado en el amor de Dios. ¿Se imaginan las capacidades de ese cuerpo? Los lugares a donde me puede llevar, pero sostenido en el recuerdo de lo que soy. ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Vamos a leer la introducción a la sección quinta, antes de llegar al inciso A, porque nos vamos a quedar con eso y se van de tarea. Se van con tareita. Dice, sed de placer, fantasía y orgasmo. Como se explica en una sección posterior titulada Sexo y muerte, las dos últimas defensas, muchos de nosotros en el camino del despertar atravesamos al menos tres fases en el proceso de sanar el impulso del placer sexual. Vamos a ver en cuál andamos.
La mayoría permanece en la primera fase que yo llamo, dice Noak, sexo para separar y entre paréntesis destruir. Es la práctica del especialismo para obtener, usar y separar. ¿Sí queda clara esa primera parte? La segunda etapa o proceso se llama o es usar el sexo para sanar, que es santidad con mayúscula y entre paréntesis inocencia para extender, sanar y unir. Y la fase final, la avanzada, es trascender por el espíritu la identidad corporal y sus apetitos, que yo llamo androginia divina. Ay, Dios mío santo, ¿en qué lugares nos está metiendo Noak? Pero está bien, porque es parte y parte fundamental del sueño. Y dice, lo ideal sería pasar por estas fases en una vida, preferiblemente en relación santa. De lo contrario, como hemos visto, el especialismo de la identidad corporal sin sanarse lleva a la muerte segura. Una vez que la muerte reclama la identidad corporal no entregada al espíritu, entonces la abrumadora y habitual tentación de identificarnos con un cuerpo nos devuelve a otra ronda de nacimiento físico y amnesia debilitante. Es decir, reencarno para sanar lo que no sané, todo aquello que dejé pendiente, que no le quise hacer caso. Y dice Noak, nacer con amnesia es una astuta treta para ocultar nuestro único propósito, que es despertar del sueño corporal. Aquí hemos visto la numerología, ¿no? Cuando venimos reprobadas, que es mi caso. Yo traigo repetido el número 5 en personalidad y en otra, no me acuerdo en otro concepto, pero eso a mí me decía que yo estaba reprobada. Y entonces yo llegué a esta reencarnación con amnesia, muy conveniente. Tras el nuevo nacimiento, el ego nos seduce rápidamente con el deseo de ser especiales por medio de los placeres, diagonal dolores, que es lo mismo, del cuerpo. Si en esta nueva encarnación seguimos ajenos al único propósito de nuestra vida, que es despertar del sueño del cuerpo, también conocido como la mente separada o dividida, ¿qué va a pasar? Entonces el desenlace inevitable será morir una vez más. E insisto, y aquí tomándolo desde mi experiencia personal como un ejemplo, será morir una vez más, pero no es morir literalmente desencarnar del cuerpo. Yo podría, haciendo referencia a mi proceso y recordándolo, yo morí como personaje genórico. Antes de lograr este recuerdo o este trabajo espiritual o este camino profundo. Y así se mantiene la ilusión del tiempo mediante el sufrimiento. Al verlo con humor, ¿cómo no reírse de esta situación tan cómica? Claro. Quizás ahora tal vez estemos listos para reconocer por qué nuestra atracción por el especialismo, el cuerpo y la muerte son los principales motivadores para prolongar la ilusión del tiempo. Claro. Pero todo este reconocimiento, mis niñas, acuérdense, se da desde un estado de honestidad y de humildad que incomoda, ¿ok? Nunca lo olviden, incomoda. El tiempo no podría existir si no fuera por la adicción del ego a la muerte. Claro. La ilusión del tiempo depende de que creamos en el cuerpo y en la muerte, investidos de valor y realidad a través de las relaciones especiales. Para esto son la culpa y el especialismo. Son el vehículo de la separación. Y traten, se van con esta tarea también, niñas, traten de unir todo eso. Traten de observarse cuando se están asociando a una situación externa o algo externo, lo que sea, desde dónde lo están haciendo y cómo todo, estas partes, estas herramientas, tanto el tiempo como el espacio, como la muerte,
como el perdón se unen a ese proceso y uno depende del otro y hacen que sea necesaria todo, todo este juego del ego. Traten de observarlo, pero se tienen que salir del personaje. Cuando trascendemos la muerte, es decir, las relaciones especiales y el cuerpo, que es la mente dividida, ya no tendrá propósito soñar con el tiempo, ni con el cuerpo habrán sido perdonados por completo. ¿Qué quiere decir esto, mis niñas? Que cuando yo logro hacer esto que les dejo de tarea, hacerse conscientes, reconocer la situación, verla desde fuera del personaje, el tiempo, el espacio, el cuerpo, no es que desaparezcan, sino que mi conciencia de esas herramientas se modifica. ¿Por qué? Porque el propósito de eso se está modificando a través de esa disposición de verlo de manera distinta al haberlo entregado al espíritu. Vamos a dejarle aquí, mis niñas, se van con tareita. Tareita corporal, muy corporal. Obsérvense, obsérvense, por favor, en esos momentos de sed de placer, de necesidad de contestar, de asociarme desde el cuerpo, obsérvense. Y principalmente entréguenselo al espíritu. No es que vaya a desaparecer la experiencia, ni el cuerpo, ni esa... Lo que cambia, lo que se modifica es el desde dónde lo estoy generando, que eso es lo más importante, y desde, si yo observo desde dónde lo estoy generando, el propósito se modifica, la experiencia se va a dar, pero completamente diferente, sin culpa, sin la asociación cuerpo-muerte. Sí, mis niñas hermosas, preguntas, dudas, quejas. Pues ahí las dos que tienen marido, ocúpenlo, porque ahorita les puede ayudar para su tarea. Yo me voy feliz con mi perro a vivir la vida. Bueno, mis niñas, las amo. Les mando muchos besitos, las veo mañana para seguir con el estudio del curso. Repasen, observen, acuérdense que la verdadera aplicación del curso y de todo lo que estamos estudiando es en la práctica, en la proyección. Ok, mis niñas, las amo. Gracias, Mando Noriko. Muchas besitos. gracias. Rápido, ¿puedo poner en el grupo nada más como referencia dónde nos quedamos? Todo lo que tú quieras, mi Karen, es tu grupo, mi vida. Claro Gracias. que sí, todo. Las amo, les Gracias. mando besitos. Con Bye, el Marla. Bye, que estén bien. Adiós. Bye.